Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:15 en la mañana, gracias. Seguimos, iniciamos con nuestro primer panel del día. Vamos a tener dos paneles. En esta primera parte tendremos una visión sobre el tema político y más general de la gestión del gobierno del presidente Lasso, y en el segundo panel hablaremos del tema económico. Hoy evidentemente un año del gobierno del presidente Lasso, lo vamos a analizar en los siguientes minutos conforme justamente conste en nuestra agenda. Agradecemos a nuestra audiencia que está conectada con nosotros a través de las frecuencias de la gran señal nacional en todo el territorio continental ecuatoriano, y estamos transmitiendo en nuestras plataformas digitales, nuestra habitual audiencia en Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Gracias por vuestra generosa sintonía. ¿Qué nos deja este primer año, el primer año del gobierno del presidente Guillermo Lasso? Recibimos aquí en nuestra mesa de trabajo a dos distinguidos invitados, a Karen Garzón Sherdek. Ella es académica, directora de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional SEC, al arquitecto Lolo Echeverría, analista político y periodista, y de modo telemático está enlazado con nosotros el analista político David Chávez. Les quiero agradecer a los tres por la generosidad de conectarse con nosotros y de también asistir acá a la estación. Gracias, estimados Karen, Lolo y también a David. Empiezo con Karen Garzón. Primera panorámica de lo que nos deja este primer año de Guillermo Lasso. Bienvenida, Karen, buen día. Muy buenos días, Fabricio. Gracias a Radio Sonorama, Primera Plana, por este espacio. Buenos días a todas y todos quienes nos escuchan. Si nosotros ponemos en un balance este primer año de gobierno de Guillermo Lasso, podemos evidenciar en esta balanza dos elementos que yo considero que son los positivos y varios elementos negativos. Si consideramos los aspectos positivos, nosotros encontramos que efectivamente se hizo un excelente plan de vacunación que superó las expectativas y que esto, por supuesto, permitía la reactivación económica y la acción en otros ejes. Esto, sin lugar a dudas, es algo que siempre se resaltará y es algo que también tenía que hacer el gobierno, no solo porque estaba en su campaña electoral, sino que también iba a permitir el desarrollo y la ejecución de diferentes acciones. Otro elemento que considero positivo es en las relaciones internacionales. Si nosotros tomamos en cuenta la postura del actual gobierno en materia bilateral, multilateral con los organismos crediticios, la relación, el hecho de que el gobierno sea un gobierno pragmático, que esté buscando el impulso en relaciones internacionales en estos ejes, ha sido algo sin lugar a dudas positivo. No solamente enfocarse con determinados socios, sino ampliar este portafolio, fortalecer estas relaciones bilaterales que luego se traducen en aspectos positivos para el país y su relacionamiento internacional. En el lado negativo encuentro dos ejes muy importantes a tomarlo en consideración. El uno está conectado con el otro y es el ámbito social. Si bien es cierto, el gobierno se ha enfocado en este primer año en poner en orden la casa, como se ha autodominado, es también cierto que el hecho de que se haya priorizado este arreglo fiscal, esta situación en el ámbito económico, ha generado unos fuertes impactos sociales. Impactos sociales que sin lugar a duda se ha evidenciado este descuido, esta poca priorización que ha tomado el gobierno, tomando en cuenta la importancia de estos temas en un país que fue fuertemente golpeado en el ámbito social, en el ámbito económico por una pandemia que hizo que muchas personas pierdan el empleo, que la pobreza y pobreza extrema incrementen estos porcentajes, donde muchos niños dejaron el sistema, miles de niños dejaron el sistema educativo y donde efectivamente el país vio todos los efectos catastróficos de una pandemia, tomando en cuenta también que se necesitaba esta reactivación económica, pero de la mano del eje social. Lo uno no excluye lo otro y lo uno no puede estar alejado del otro. Nosotros vimos en las protestas de Chile, en las protestas de Colombia, que fueron justo antes de la pandemia, vimos cómo por el hecho de que los gobiernos descuidaron este factor social,
las personas se incrementó este porcentaje de desigualdad y las personas salieron a la calle a protestar lo que es legítimo, estos derechos sociales, esta protección social. Entonces, no es posible un gobierno de izquierda, de derecha, de centro, que no piense en el ámbito social, porque es algo imperativo. Correcto. Lola Echeverría, bienvenido, buen día. Lo bueno, lo malo, lo feo de este primer año en una primera aproximación, arquitecto. Buenos días, Fabricio, un saludo a la audiencia. Mira, me parece que hay que comenzar estableciendo que los ciudadanos tenemos derecho de juzgar a nuestros gobernantes porque fueron elegidos como representantes nuestros y tenemos que auditarlos. En segundo lugar, que es difícil gobernar, que ya no hay pueblos mansos y que es muy difícil porque inmediatamente se les cae la popularidad y los gobernantes empiezan a preocuparse de los índices de popularidad. Bueno, lo bueno del gobierno ha sido, como ya se ha señalado, la vacunación bien hecho a todos a tiempo, sin dificultades para conseguir las vacunas. Y la segunda cosa, el ordenamiento de las cuentas, la macroeconomía. Es importante porque, mire, llevamos décadas pidiendo, solicitando que se ponga en orden, que se reduzca el gasto público, porque ningún país puede sobrevivir si gasta más de lo que le ingresa. En esas condiciones el Estado se convierte en un parásito, de manera que reducir el gasto público es lo más difícil que hay. Y luego todas las otras cuentas de la macroeconomía, eso se ha hecho bien porque hay un equipo económico solvente, que funciona, que tiene propósito, que tiene equipo, que tiene eficacia. Ahora, lo malo del gobierno es, en primer lugar, que han pasado un año entero hablando de 3 temas: la muerte cruzada, el diálogo y la consulta popular. Y ninguno acertó, ninguno ha sido efectivo. El diálogo, o sea, ni muerte cruzada ni consulta popular concretó el presidente. O sea, hubo anuncios, pero concretó. Ninguna. Es decir, está a la espera ambas como una posibilidad, como amenaza. Y peor, el diálogo, porque se reunió con todos y quedó de enemigo de todos, de manera que fue en ese sentido más fracaso. La segunda cosa muy mala de este primer año ha sido que incumplió, como ya dijo Karen, incumplió las promesas. Eso es muy grave para un político porque es elegido en base de lo que ofrece. Y si no cumple, entonces quiere decir que está traicionando a su electorado. Creo yo que otro defecto de este primer año es que ha echado mano de gestos populistas, seguramente con el propósito, con la esperanza de reconquistar algunos índices de popularidad. Pero estos gestos populistas, yo considero, por ejemplo, esto de hablar del triunvirato. El triunvirato de la conspiración. Después terminó en un binomio la conspiración, volvió a ser un triunvirato, de manera que ni siquiera sabía cuántos son. Pero esto es muy grave, porque si es que denuncia conspiración, esto es un delito. No puede ser una denuncia de ese estilo y no pase nada, de manera que queda en denunciología. Y es lo mismo el caso de los impuestos, los ricos que no pagan impuestos, pero el presidente de la República no puede estar denunciando. Si él es el encargado de cobrar los impuestos, que cobre, o les meta a la cárcel si no pagan, pero no puede estar denunciando y además que no pase nada. Otros gestos populistas, por ejemplo, cuando, respecto a los efectos de la guerra de Ucrania, dijo que no me vengan a llorar los ricos. Bueno, esto dicho por un rico no queda bien. Esto es un gesto también populista. Y hay otros de estos, como el incremento desmedido de los salarios en un momento muy, muy crítico de la economía, y también los impuestos, porque afecta a la clase media y impidió, creo yo, el despegue más temprano de la recuperación económica. De manera que estos han sido los aspectos negativos de este primer año. Correcto. David Chávez, buenos días. Igualmente, primera aproximación en su balance. Doctor David Chávez, sobre este primer año del presidente Lasso. Bienvenido.
¿Qué tal, Fabricio? Gracias por la invitación. Un saludo a Karen y a Lolo. Yo lo pondría en una perspectiva bastante diferente. Lo que hay que tener en cuenta es que el gobierno de Lasso es la continuación, hay que mirarlo en esta perspectiva de más largo plazo, es la continuación de lo que ya había iniciado con el gobierno de Moreno, en dos sentidos básicos. La aplicación, además es en términos históricos de las últimas décadas, la aplicación más agresiva y acelerada de un modelo neoliberal, muy ortodoxo en muchos sentidos, y por otro lado la destrucción de la institucionalidad democrática del Ecuador. Ninguna de las dos cosas ha cambiado ni siquiera un ápice en relación a lo que ha hecho Guillermo Lasso. De ahí en más, lo que diría yo es nada nuevo bajo el sol. Lo que está ocurriendo era absolutamente previsible. Yo no lo leo ni como defectos, ni como errores, ni nada parecido del gobierno de Guillermo Lasso. Esto es el neoliberalismo. Es decir, si alguien se entera recién que esto es el neoliberalismo, me resulta sorprendente. El neoliberalismo supone una descomposición de los anclajes mínimos de la vida en colectivo, un total favorecimiento, digamos, a los sectores dominantes, a las clases dominantes. No olvidemos este dato que yo martillo permanentemente: Lasso acaba de duplicar las ganancias de su banco mientras la economía de la mayoría de los ecuatorianos se destroza, porque ojo, la economía no es la que le gusta al Fondo Monetario Internacional, pues la economía no se reduce a eso. Hay que precisar una cosa, ¿no? El Ecuador está viviendo como todo el mundo entero, el efecto rebote después de la pandemia. Es lógico que la economía va a crecer. Lo que hay que mirar es que el Ecuador, al igual que toda la región en América Latina, no alcanza los niveles de crecimiento que debería tener para poder recuperar la situación anterior a la pandemia. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. O sea, es decir, lo otro es el efecto rebote que existe en la economía mundial, la guerra de Ucrania que nos ha favorecido con el incremento de los precios del petróleo. Habría que hacer un análisis mucho más preciso, supongo que el panel que viene es para eso, mucho más preciso de si efectivamente las políticas de Lasso han tenido lugar con ello. Me parece que lo de la vacunación a estas alturas del partido está muy sobredimensionado, y en ese sentido creo que más bien lo de Lasso es grave, pero es grave porque está cumpliendo su plan, no porque no lo está cumpliendo. ¿Usted no cree, David, usted no cree que más bien no se sabe cuál es el plan? O sea, hay un plan de gobierno que está inscrito en el Consejo Nacional Electoral, con el que se supone el presidente Lasso ganó las elecciones. ¿Usted cree que en realidad conocemos cuál es el plan o no? O sea, hay que diferenciar una cosa. Lo que pasa es que nosotros nos dejamos llevar mucho por el ejercicio demagógico de la campaña. Es decir, en la campaña se dijeron cosas de la peor demagogia. O sea, no, yo no diría, como dice Lolo, que son solo gestos populistas. Lasso es un demagogo. Lo que pasa es que es muy fácil, es más fácil, digamos, ponerle la etiqueta de populista a los gobiernos de izquierda, más que a los de derecha. Lasso fue un demagogo desde la campaña. ¿Qué hay que hacer para analizar el proceso político de Lasso? Diferenciar la demagogia, ¿no? Es decir, separar la mies de la cizaña, como se suele decir, ¿no? La demagogia de Lasso es de eso, demagogia, que en 100 minutos, que lo de las universidades, que todo lo que dijo en campaña. Eso es demagogia. Eso no se puede valorar al gobierno desde la demagogia. Pero miren ustedes el plan de gobierno que presentó, creo, y el plan de desarrollo que lo presentaron en septiembre de 2021. Eso es un manifiesto libertario. En lo sustancial se dice básicamente cuál es la visión que tienen, lo dicen explícitamente: un país que a 2023, a 2030, se rija plenamente por el mercado, el Estado sea lo más reducido posible, y eso es lo que estamos viviendo. Es decir, un par de cifras, ¿no?, macroeconómicas, que más o menos le gustan al Fondo Monetario Internacional, y el resto del país destrozado. Correcto. En todos los niveles. Correcto, doctor. Karen Garzón, ¿coincide con esa visión de David Chávez sobre el país que tenemos? David ha hecho una visión muchísimo más crítica de lo que está pasando incluso a nivel institucional. Karen. Correcto. Compartiendo con mis panelistas, concuerdo plenamente en que esta disputa política lo que ha hecho es evidenciar que el gobierno desde un inicio no contaba con una operación política sólida. ¿Qué quiere decir esto? Cuando, más allá de la candidatura, cuando una candidatura es electa para un cargo tan importante como es la presidencia, la vicepresidencia, se entiende que cuentan con un plan de gobierno articulado, donde conocen la realidad del país, donde efectivamente
una vez sean electos y asuman este cargo tan importante, va a ser una articulación con los diferentes actores, una articulación política, también que va a haber unas negociaciones con diferentes actores. Lo que nosotros vimos desde el día cero fue una ruptura con el partido político que le respaldó para su candidatura presidencial. ¿Y eso sorprendió, Karen? Esto sorprendió, pero se sabía que era una alianza por un objetivo en común. Que era ganar las elecciones. Que era ganar las elecciones, pero sorprendió la premura con la que esto se desarrolló. Entonces, o sea, si a mí me preguntan, en mi presupuesto no estaba la ruptura, no sé si el presupuesto de otra persona. A mí lo que me sorprendió realmente fue la premura con la que se dio, porque recordemos que esta ruptura se da antes de que el presidente asume la presidencia, se da cuando se estaba debatiendo quién iba a ser la nueva o el nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Entonces, esto sin lugar a dudas genera le deja sin piso al gobierno nacional, quien debe empezar a buscar aliados. ¿Por qué? Porque gobernar solo no se puede. Y no solo en Ecuador, en todos los países del mundo, los gobiernos buscan esta gobernanza con diferentes actores políticos, sociales, entre otros. Entonces, el hecho de que el gobierno se haya quedado sin piso evidenció cómo efectivamente no se contaba con esta estructura política sólida, y lo que empieza a hacer el gobierno es empezar a hacer un sinnúmero de acciones a ver qué le sale. Y esto se vuelve a corroborar cuando en el primer inconveniente que se tiene con la Asamblea Nacional, ojo, porque se envía esta ley que tenía temas tributarios. La ley de creación laborales, de oportunidades que no le calificó el CAL. La ley de creación de oportunidades. Fue el primer gran desencuentro con la Asamblea. Exactamente, cuando se envía, el Ejecutivo envía esta primera ley creando oportunidades que no fue calificado por el CAL, efectivamente, ¿qué hace el gobierno? Decir muerte cruzada. Entonces, lo que se evidencia es un capricho por parte del Ejecutivo, quien no puede dialogar, quien no puede negociar, quien no puede articular estas posturas políticas con otros actores. Y esto es lo mínimo que se espera en el Ejecutivo, en la presidencia. Entonces, esto también desemboca en otra serie de errores, de obstáculos para el presidente. En este rubro, Lolo Echeverría, ¿fue un error del presidente Lasso el haber articulado un acuerdo con Pachacuti y Izquierda Democrática para la elección de Guadalupe Llori? Digo, fue un acuerdo netamente para articular o para armar la administración de la Asamblea Nacional, pero uno hubiese pensado que eso le iba a dar cierto oxígeno para poder de alguna manera tener una relación armónica con la legislatura, cosa que se rompió al poco tiempo, Lolo. Claro, era un acuerdo absurdo, porque no tenía en absolutamente nada coincidencia. Y mire, es un gobierno que hizo acuerdo con la derecha, con la izquierda, con el populismo, de manera que delató claramente que no sabía dónde va. Y ya se sabe, todos los caminos son iguales para el que no sabe a dónde va. Lo que varias veces ha quedado sin piso, como decía Karen en una ocasión, pero no fue una vez, fue todas las veces se quedó sin piso. Se quedó sin piso cuando se le cayó el diálogo, cuando se le cayó la derecha, cuando se le cayó la izquierda. De manera que en este momento lo que le falta es propósito, es decir, objetivos, liderazgo. Y que no tiene. No tiene. Por eso, para el segundo año, lo primero que tiene que hacer es establecer un propósito, un objetivo, establecer ese liderazgo. La primera condición de un líder es saber a dónde va, a dónde lleva a su gente. Que eso es la tarea para el segundo año. Lo demás es sencillo, se sabe lo que deben hacer. Tiene un punto de partida muy bueno ahora, que es esto, el arreglo de las cuentas de la macroeconomía. Ahora tiene que dedicarse al empleo, a la inversión, a reactivar la economía, a auspiciar el crecimiento de las empresas, etcétera. Porque el empleo es lo que satisface a la gente. La gente de empleo obtiene todo: educación, salud, trabajo, bienestar, hasta felicidad. ¿Para eso necesita la Asamblea o no, Lolo? No necesita. No necesita ir para la Asamblea. No necesita mira, si digamos, para solucionar el tema del registro civil no necesita la Asamblea, ¿no? O para comprar medicamentos no necesita la Asamblea. Pues si de lo que hemos sufrido y hemos criticado es que tengamos un gobierno hiperpresidencialista, que tenga demasiados poderes, y ahora resulta que con todos esos poderes está absolutamente inerme, no puede ser posible.
Entonces, lo primero que tiene que aprender el gobierno es ver la posibilidad de regeneración. La regeneración es un arte. Mire, la Iglesia Católica es un ejemplo. Ha sobrevivido 2000 años. En esos 2000 años se cayeron todos los imperios de este mundo, todos. ¿Cómo sobrevivió la Iglesia Católica? Mire, entre otras cosas porque tiene capacidades de supervivencia, de regeneración. ¿Cómo? Hacen un examen de conciencia, esto de la confesión que ya quedó en desuso, pero tenía mucho sentido, porque es examinar lo que se ha hecho mal, es arrepentirse de esto que está mal y el propósito de enmienda para corregir lo que está mal. Esto le hizo sobrevivir a la Iglesia 2000 años y esto es necesario y conveniente para cualquier institución o persona. David Chávez. A ver, yo siempre tengo la impresión de que no aprendimos nada de Lenín Moreno. Con Lenín Moreno nos pasamos 4 años diciendo no tiene dirección, es un gobierno débil, no tiene acuerdos políticos, bla, 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 y gobernó 4 años. Logró llevar adelante el mismo proyecto del que he hablado, al que le está dando continuidad Guillermo Lasso, y terminó además en impunidad y muy protegido por los Estados Unidos. Me parece que es muy equivocado insistir en el mismo esquema de análisis para entender el gobierno de Guillermo Lasso, que, insisto, no es otra cosa que la continuidad de Lenín Moreno. En ese sentido, lo de la Asamblea es exactamente igual. Es decir, Guillermo Lasso al final, en lo que le ha convenido, y voy a poner uno de los ejemplos más paradigmáticos en ese sentido, ha tenido a la Asamblea de su lado, ¿no? Ha tenido una mayoría en la Asamblea que le ha favorecido. ¿A qué ejemplo me estoy refiriendo? Al de los Pandora Papers. Es decir, la Asamblea ahí con esos aliados, que parecerían no naturales, el Pachacuti y la Izquierda Democrática, que siguen del lado de Lasso, salvo estos marginales rebeldes que han sido hasta expulsados de esos partidos precisamente porque no se han alineado con el gobierno de Guillermo Lasso. Y también hay que anotar el desencuentro de Leonidas Issa como cabeza de la CONAIE con Marlon Santi como la cabeza de Pachacuti, David. Exactamente, pero si miras el balance final, ¿quién tiene más influencia sobre el Pachacuti? ¿Leonidas Issa o Guillermo Lasso? Al final los rebeldes que están con Leonidas Issa son una minoría en el bloque de Pachacuti. Es decir, lo que pasa es que hay que ver los niveles en los que opera la economía. Si vivimos en la ficción liberal de que la democracia es no sé qué cosa, que no lo es, ni siquiera donde la democracia está más consolidada en el mundo, vamos a hacer unas lecturas completamente equivocadas. La política en el Ecuador funciona a partir de pactos y acuerdos de trastienda toda la vida. Con Moreno eso volvió con mucha fuerza a convertirse en el mecanismo básico de gestión de la política y la Asamblea es el lugar ideal para eso. Esto sobre todo para gobiernos débiles en términos de legitimidad democrática, es decir, gobiernos que como el de Moreno y el de Lasso carecen de respaldo popular. Lo sabemos porque además me resulta muy sorprendente lo condescendientes que somos con Guillermo Lasso. O sea, a Rafael Correa por mucho menos de esto ya lo estaban condenando y lo estaban incendiando. Con Lasso es como, son errores, son defectos, son cosas que hay que enmendar. No, o sea, recordemos que se ha denunciado por boca del propio Lasso que los acuerdos en la Asamblea son acuerdos de la peor especie y por debajo de la mesa. Y sin embargo él ha tenido en el balance general de este año, la mayor parte del tiempo, una mayoría favorable. No es que se le ha quebrado, sino porque no pueden sacar a López Obrador. Es decir, no la pueden sacar. Y quien quiera que piense que la presidenta de la Asamblea no está blindada por el gobierno, está bastante mal informado de la política en el Ecuador. Es decir, y cierro con esto, me parece que también que la relación ha sido compleja, es indiscutible, pero que han podido construir acuerdos para poder sostener lo que les ha interesado, lo han podido hacer en la Asamblea. Entonces me parece que es necesario también mirar que hay esta especie de, vamos a llamarle así, infrapolítica, que es donde realmente se tejen los acuerdos políticos. Más allá de eso, yo insisto siempre en esto, Lasso, al igual que Moreno, está blindado por un acuerdo de élites, un acuerdo de las clases dominantes y una serie de sectores que favorecen a esas clases muy sólida, que en el Ecuador no había habido nunca en la historia. Desde Moreno para acá, ese acuerdo funciona muy bien
y eso hace que tampoco es que requieran mayores resortes democráticos para poder gestionar la política. Correcto. Antes de cumplir con la pausa, con un compromiso publicitario, le pregunto a Lolo rapidito, como dice David Chávez, ¿hay demasiada condescendencia con el gobierno de Lasso, Lolo? En cierto modo sí, pero también es que la política en el Ecuador está podrida. Y lo que señala son los defectos, los problemas, pero básicos, fundamentales de la política ecuatoriana. Mire usted, lo que tenemos es una lucha a muerte entre ejecutivo y legislativo, pero ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de esa lucha? Controlar los controles, controlar los organismos de control. Ese es el propósito de la lucha. Cada uno quiere manejar a su gusto. Bueno, yo me pregunto, mientras se pelean a muerte entre el legislativo y el ejecutivo, estos señores del Consejo de Participación Ciudadana, ¿cuándo se independizan? ¿Cuándo le hacen saber a los dos poderes que ninguno de los dos es dueño de este tribunal o de este consejo? Mire, entonces es problema también de personas, pero es cierto que esta lucha, esto que señala David, esto ha sido de siempre una política de reparto de cuotas de poder. Ese sentido de la política continúa. Karen Garzón, la misma línea para antes de la pausa. ¿Hay demasiada condescendencia por parte de varios sectores con el gobierno del presidente Lasso? Yo creo que el hecho de que el presidente Guillermo Lasso haya encasillado su discurso de segunda vuelta con varios grupos sociales, diversos grupos, esto hizo también que, unido con el plan de vacunación, tenga este apoyo del 74% de aceptación que nosotros vimos en un inicio de su gobierno, y eso generó muchas expectativas, generó mucha positividad, sobre todo por el nefasto gobierno que fue el de Lenín Moreno en torno a el manejo de la pandemia y varios aspectos nacionales. Y sin lugar a duda se ha dejado un espacio durante este año para evaluar, para ver qué está haciendo, ver hasta qué alcance tiene esto de poner la casa en orden. Entonces sí se ha dado una serie de justificaciones, una serie de esperemos a ver qué pasa, pero sin lugar a dudas hechos que vamos a hablar luego de la pausa, como tema de medicinas, temas sociales, temas de seguridad, ya han desatado las alarmas, y sí creo que es importante que el presidente se quite la venda que tiene y empiece a comprender qué país está gobernando. Correcto. Voy a la pausa rápidamente, no se despeguen de nuestra sintonía. Estamos con Lolo Echeverría, Karen Garzón Sherdek y David Chávez analizando el primer año de Guillermo Lasso, aquí en A Primera Hora por Sonorama. No se vayan de nuestra señal. Vamos juntos, camino al gran show de Sonorama en Qatar 2022. Inicio de espacio publicitario. Con tus ahorros en Banco del Pacífico siempre ganas. Por cada $50 de incremento mensual en tu cuenta de ahorros, participa por el departamento de tus sueños. Además, gana increíbles premios mensuales. 3 autos Kia Soluto 0 kilómetros, 3 cruceros por el Caribe, 4 cuentas de ahorros con $1,000, 400 tarjetas de gasolina, 220 tarjetas de regalo. Si no tienes una cuenta de ahorros, ábrela en la app Onboard BDP. Banco del Pacífico, tu banco. Revisa términos y condiciones en www.bancodelpacifico.com. Este finde me voy con mis panas a comer un cuisito a Cuenca. Voy a aprovechar para ir con mi familia a Mindops. Me merezco unos días en la playa, vamos Dolón. ¡Al fin la gira del cole! ¡Nos vamos a Baños en Pato y al Puyo! Disfrutemos de nuestro hermoso Ecuador, pero ten presente que debido al clima, varias vías se encuentran en mantenimiento. Conduce con precaución y respeta los límites de velocidad como los establece la ley de tránsito. Formemos el Team Vial. Lo hacemos todos. Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Gobierno del Encuentro. Juntos cumplimos. Coprogreso es tuya. Participa activamente en nuestro proceso electoral. Es tu derecho. Este sábado 28 de mayo, acércate a votar por los candidatos a representante a la Asamblea de Socios Coprogreso de tu preferencia. Acude con tu cédula a la agencia donde abriste tu cuenta de ahorros, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Más información en coprogreso.fin.es. Soy tu sí, Coprogreso, Cooperativa de Ahorro y Crédito. Aplica solo para socios Coprogreso. Soy tu sí, Coprogreso.
Progreso, Cooperativa de Ahorro y Crédito. En Fundación Vista para Todos, encabezada por Diego Benítez, somos líderes en el Ecuador en la prestación de servicios y atención de especialidades de optometría y oftalmología con tecnología de última generación. Brindamos servicios de calidad de manera permanente en nuestras unidades y brigadas médicas y contribuimos a la salud visual de la comunidad con espíritu solidario. Fundación Vista para Todos, 33 años sirviendo a los ecuatorianos. Visita nuestra página web fundacionvistaparatodos.com.es. ¡Es papá! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó a casa! Más que una casa, es felicidad. Solicita un crédito hipotecario para tu primera vivienda en www.pichincha.com con una tasa desde el 4.87% hasta 25 años plazo, para que tengas lo que siempre quisiste. Banco Pichincha, en confianza. Tasa y plazo aplican para crédito de vivienda de interés público y vivienda de interés social. Fin de espacio publicitario. Vamos juntos, camino al gran show de Sonorama en Qatar 2022. A primera hora, por Sonorama, la gran señal nacional. Siete con 46, seguimos en esta interesante tertulia con Lola Echeverría, Karen Garzón Sherdeg y David Chávez. David Chávez, ya Karen Garzón hablaba justamente, me leyó la mente, porque obviamente Lolo decía sobre cuadrar las cuentas fiscales. Y claro, habemos quienes de alguna manera, yo lo he expresado públicamente y otras personas también lo han hecho, no puede haber, digamos, una situación en la cual nos limitemos a observar o ponderar o destacar las cifras macroeconómicas y esto no se traduce en cosas tan elementales como que uno va al hospital Eugenio Espejo y no encuentra medicinas, o uno va a la maternidad Isidro Ayora y no encuentra turno, o uno va al hospital del sur y no encuentra médicos. ¿Qué está pasando en cambio con esa microeconomía? La compra de medicinas, la ausencia de servicios básicos. David Chávez. Bien, bueno, es la repetición del dogma que tiene esta gente en la cabeza. Déjenme decirles, además, un dogma que en el mundo entero, después de la pandemia, y esto viene además desde la crisis de 2008 a nivel mundial, un dogma que está siendo severamente cuestionado, del cual están regresando casi todos los gobiernos neoliberales más duros, y en el Ecuador estamos empeñados en que hay que imprimirle más neoliberalismo. Los sectores conservadores le están exigiendo a Guillermo Lasso que haya más neoliberalismo, es decir, no les es suficiente que el país esté destrozado como está, sino que es necesario profundizar ese modelo. Experiencias existen en la propia América Latina. El Ecuador y Bolivia fueron experiencias de que se puede combinar un manejo adecuado de la macroeconomía en los límites de lo que implica para una economía subdesarrollada que tiene un sinnúmero de necesidades relacionadas con inversión pública, con políticas de carácter más progresivo, redistributivo y de mayor equidad social y de mayor justicia social. Eso es posible, no es que eso es un mito. Los neoliberales nos quieren vender este cuento ya gastado de que solo ellos pueden manejar la macroeconomía, lo cual además, insisto, tiene que estar muy relativizado porque eso es un efecto de la economía mundial. Es decir, en general todas las economías están viviendo una recuperación y en el caso del Ecuador es dramático que esa recuperación no esté acompañada de un mejoramiento de las condiciones básicas de vida, es decir, el desempleo sigue en los niveles en los que sigue, la pobreza sigue incrementándose, la desigualdad se ha incrementado, factor importante, porque cuando esto ocurre, pierde la mayoría, pero ganan otros sectores y vuelvo a decirlo, el proyecto de este gobierno y el proyecto de la derecha conservadora en el Ecuador y en el mundo es un proyecto de clases, un proyecto que termina favoreciendo a los sectores más poderosos del país. Y eso lo estamos viendo a las claras, mientras el resto del país tiene enormes necesidades por resolver. Solo, si me permiten, una última cuestión ya en clave más bien política. Uno de los problemas del gobierno de Guillermo Lasso es que no ha entendido que no puede seguir intentando implementar un proyecto así a marchas forzadas, a la fuerza, cuando apenas ganó con 4 puntos porcentuales
y con quien compitió representa la otra mirada del modelo económico y político. Habría que tener una visión más democrática y tratar de combinar cosas. Y cuando además, me llamó mucho la atención la omisión que Karen hizo de esto, cuando además en esa ola de protestas de América Latina que ocurrieron en Colombia y Chile, se inició en el Ecuador, en una lucha... Con octubre de 2019, dice usted. En contra del modelo neoliberal. Si no se escucha que hay una gran parte de la población del Ecuador que no quiere más neoliberalismo y se encuentran salidas democráticas para gestionar la economía, llegando a ciertos equilibrios, estoy construyendo una utopía, eso no va a pasar con Lazo. Va a ser muy difícil que el país logre salir de la situación en la que está. Karen Garzón, ¿qué opinas sobre esta reflexión de David? Sí, completamente de acuerdo. Considero que adicionalmente a este tinte social, donde efectivamente es un llamado de atención al gobierno nacional para que se ponga énfasis, se haga inversión, porque es inversión, el gobierno considera que es un gasto y es una inversión. Hemos evidenciado que en materia de salud, en materia de educación, en materia de acceso a diferentes servicios, el gobierno no ha hecho esta inversión y esto es una alerta roja que nos llama como ciudadanía, por supuesto, a reclamar, exigir al gobierno nacional, porque efectivamente es parte de la gobernanza, es parte de que cuando el gobierno hace algo mal, la clase política, la prensa, la ciudadanía en general reclamen. Esto es parte de la gobernanza y es algo bueno. Y algo que concuerdo plenamente con David, ha sido dos elementos centrales. El primero, se ha satanizado en este gobierno la protesta social. Cuando las personas anuncian que van a salir a las calles, el gobierno es como que se asusta, como si se estuviera haciendo algo completamente malo, ruin y dañino. Tal vez uno de los ejemplos más emblemáticos fue lo del 8 de marzo. Exactamente, lo del 8 de marzo, y aquí también quiero evidenciar que existe una deuda muy grande con el grupo feminista, donde efectivamente luego de la catástrofe con la cual se trató la ley de interrupción de embarazo en casos de violación, donde efectivamente se favoreció a determinadas ideologías del Ejecutivo, pasando y dejando de lado aspectos de derechos humanos, aspectos de reparación a las víctimas, entre otros temas también sociales. Hay que tomar en cuenta que el gobierno está satanizando esta protesta social. Entonces, esto está pésimamente visto desde derechos humanos, porque efectivamente la protesta social es un derecho humano, la protesta social pacífica, y en ese sentido no se la puede satanizar. Y por otro lado también el discurso del Ejecutivo, el cual más de una vez hemos visto la ratificación de la rectificación de la rectificación. Y esto no produce una consonancia, una articulación entre el mensaje que quiere dar el Ejecutivo y finalmente lo que recibe la ciudadanía. La ciudadanía no es ajena a la política. La ciudadanía quiere saber qué está haciendo el gobierno. La ciudadanía quiere también involucrarse en aspectos políticos, sociales, económicos. Pero parece ser que el Ejecutivo dijo, ok, yo me encargo de manejar el país y dejo de lado a la ciudadanía. Si uno no se entera a través de canales de comunicación, a través de prensa, ciertos elementos, la ciudadanía no las conoce. Y esta desarticulación, este mensaje tan ambiguo que está dando el gobierno frente a las acciones que está haciendo, deja mucho que desear también el manejo discursivo y el manejo político que está teniendo el gobierno. Lolo Echeverría, y ahí voy a la experiencia de Lolo como comunicador. ¿Este ha sido un talón de Aquiles del gobierno, la comunicación? Sin duda, pero no tanto como se cree, porque el problema es simplemente que no hay que comunicar. No es un problema de la comunicación, es un problema de que no hay que comunicar. El presidente de la República es un solitario, es un francotirador, él sale con declaraciones, él es el único que enfrenta a la prensa, ha desaparecido a sus propios ministros, no tiene partido, no hay nadie más que el presidente de la República. Y si el presidente de la República tiene exabruptos, ¿quién puede ser el comunicador, el interlocutor, el vocero
de una conducta de ese estilo. Ahí está el problema de la comunicación. Pero déjeme decir algo también sobre el modelo, porque no estoy totalmente de acuerdo en eso. Hemos quedado en claro que el presidente Lasso no tiene modelo económico, no tiene objetivos, no tiene metas. Ese es el problema. Bueno, después se dice que es problema del modelo neoliberal. No, el modelo liberal es el único que ha dado resultados, no hay otro modelo. Los otros han sido un fracaso peor. De manera que el problema, Lasso, es que no aplica el modelo, que no tiene ningún modelo. Claro que tiene problemas de este modelo. Sí, por lo pronto, esta contradicción entre macroeconomía y microeconomía. La macroeconomía exige ciertas cosas, pero básicamente es restricción de gastos. Tiene que reducir el aparato del Estado, tiene que reducir los gastos, el gasto público. Pero ¿cómo reparte entonces dinero? ¿Cómo atiende la salud, la educación de manera? Se supone que eso es prioritario, ¿no? La compra de medicinas tiene que ser prioritario. Entonces ahí viene el problema del modelo. ¿Cómo hace? Primero resuelve la macroeconomía, como el Ministerio de Economía, por ejemplo, ha hecho eso. Pero y después, ¿cuándo y cómo resuelve el problema de las personas? Ahí están las dificultades, pero mire, en gran parte la ineficacia de la burocracia consiste en que hay demasiada gente que se estorban entre ellos, que traban las cosas. Así, cuando se quiere resolver el problema de la burocracia, lo primero es reducir la burocracia para que pueda haber orden y pueda haber eficacia. De manera que no es que el modelo neoliberal está condenado y es la causante de todo, no. El causante de todo es no tener modelo. David Chávez, en la recta final me imagino yo que querrá hacer un comentario de lo que acaba de decir Lolo, pero también quiero pedirle una reflexión sobre lo que se viene. ¿Cómo proyecta el segundo año de Lasso, David? Bueno, sí, respecto a lo que dice Lolo, insistir, pero es bastante evidente que tienen un modelo, es el modelo neoliberal y este produce estos efectos. O sea, que queramos ver ahí otra cosa es inaudito. Resultan también inauditos y sorprendentes los argumentos, que son los mismos argumentos de hace 30 años, cuando ya la realidad no es ni de lejos lo que ustedes afirman, digo, como sectores conservadores en general, Lolo, que la burocracia excesiva, mentira. O sea, en el país el grueso de la nómina en el Estado son los sectores salud, educación y fuerzas represivas del Estado. Eso les lleva, Lolo, eso es lo que está ocurriendo en el Ecuador, por si acaso. Eso les lleva a que despidan médicos en el sector público, a que despidan profesores en el sector público, a que en la peor crisis, porque ni siquiera hemos topado eso de pasada, en la peor crisis de seguridad que vive este país, con que 4 o 5 masacres carcelarias en lo que va de este año y con sicariatos todos los días en todo el país, la policía no tenga ni gasolina para los patrulleros. De eso estamos hablando. Eso es el neoliberalismo, no esta imagen demagógica también que pretenden construir de que el problema son unos burócratas que no trabajan. Eso estaba bien para los años 80. El Ecuador y el funcionamiento del aparato de Estado ya no es eso. Si se empieza a desinvertir en el aparato de Estado, las consecuencias son estas. Evidentemente, es lógico, no es un defecto, no es una anomalía. Así funciona el modelo, insisto. Y lo segundo, ¿qué le depara a Lasso para este año? En un mundo ideal, tratar de resolver todos estos gravísimos problemas que han creado en estos ya 4, casi 5 años de políticas neoliberales. En el mundo real, nada. Creo que lo que hará Lasso es profundizar esto y su principal reto será, esto lo voy a decir porque ha habido ya ciertos conatos en estos últimos meses, su principal, conatos de que ocurra algo distinto, quiero decir, su principal reto será mantener ese pacto de élites que es el que le permite sostenerse en el poder, además sin preocuparse de recomponer los apoyos democráticos que necesita. ¿A qué me refiero con esto de que ha habido conatos? Recuerden el enfrentamiento con Fidelegas, que al parecer era por el Banco del Pacífico, que según dicen algunos en Corrillos.
lo cual nos muestra muy bien qué es lo que está ocurriendo con la política de las altas esferas. Están ocupados de eso, están ocupados de sus negocios, están ocupados de cómo realmente se reparten el patrimonio estatal. Esa es la preocupación, ese es el modelo, eso se llama neoliberalismo. Me parece que seguirán ocupados en eso, y el reto de Lasso es tratar de impedir que ese bloque de poder, precisamente por estos negocios, por el reparto de poder, etcétera, se vaya a romper. El enfrentamiento con Egas mostró que eso puede llevar inclusive a hacerle perder uno de sus blindajes más importantes, el de los medios de comunicación hegemónicos de derecha. Recuerden que en ese enfrentamiento, un medio que se supone que ya no le pertenecía al banquero Egas, empezó a atacar al gobierno de Lasso. Me parece que ese es realmente, en el mundo real, ese es su principal reto político. Lograr mantener que este pacto de los sectores, de las clases dominantes y los sectores que las acompañan, el partido mediático, que es su verdadero partido. Lasso no necesita tener un partido político real, tiene el partido mediático. Lograr que ese pacto se mantenga, me parece que ese es su principal reto. Si ese pacto se mantiene, difícilmente va a ser posible que haya algún cambio de rumbo, algún cambio más democrático en la gestión del gobierno, es decir, la ruta del gobierno seguirá siendo neoliberal y antidemocrática. Y si no, bueno, creo que más bien la iniciativa viene del lado de los ciudadanos, las organizaciones sociales y demás. Me parece que un escenario interesante se abre con esta posibilidad de la revocatoria del mandato, por ejemplo. Es indispensable para el Ecuador recuperar la democracia cuanto antes. Sin embargo, el escenario político me parece que dificulta mucho esa posibilidad. Correcto, David. Lolo Echeverría, el reto o los retos que tiene el presidente Lasso en el siguiente año, y lo que decía David Chávez, Lolo, es cierto, porque se supone que mañana o desde mañana algunos sectores sociales han anunciado que van a activar el mecanismo constitucional de la revocatoria, que es un camino complejo. Pero ¿cómo le ve usted este inicio del segundo año del presidente Lasso, Lolo? Para el segundo año yo veo 3 peligros para el gobierno, ¿no? El primero es la protesta social que ciertamente puede surgir. Creo yo que el pueblo ha estado todavía sometido al miedo de la pandemia y de la violencia, y por eso no ha habido protesta social. Pero en este segundo año puede tener ese problema que afrontar el presidente Lasso, y no va a tener quien le defienda. Va a ser extremadamente complejo, y por eso es uno de los grandes peligros. El segundo peligro es que se dediquen simplemente a permanecer en el poder, y tal vez eso sea peor. Es decir, que se dediquen al dolce far niente, o simplemente a disfrutar las mieles del poder sin hacer nada, simplemente sobrevivir. Y el último peligro, el tercer peligro, es que esos gatos de la Asamblea Nacional se conviertan en tigres y devoren al gobierno. Karen Garzón, ¿cómo usted cierra? Yo considero que más allá de este chantaje, de este discurso de una posible muerte cruzada, más allá de una posible revocatoria de mandato, que es muy difícil de gestionarla, muy difícil de implementarla. Por la cantidad de firmas que hay que recopilar. Por la cantidad de firmas. Ajá, si tomamos en cuenta que son alrededor de 2 millones de firmas las que se necesita, realmente deberían reunir por lo menos entre 5 y 6 millones de firmas. Y eso es algo muy complejo, logísticamente muy complejo de implementarlo. Más allá de eso, yo creo que este es un llamado de atención fuerte para el gobierno nacional, para que efectivamente empiece a tomar en cuenta qué es el Ecuador. El Ecuador es un país diverso con muchas necesidades, y el gobierno finalmente empate con estas necesidades de la población nacional y empieza a generar política pública, empieza a articularla con las diferentes carteras de Estado, este trabajo coordinado, y que efectivamente a nivel político se logre esta gobernanza que nosotros hemos visto que ha sido muy poco efectiva, muy poco realista, donde efectivamente más ha habido peleas, chantajes y amenazas que buscar en qué podemos coincidir ambos grupos. Y existe algo que tal vez es satanizado por ciertos grupos, pero está bien negociar, está bien hablar, está bien llegar a acuerdos, está bien hacer una cohesión de gobierno donde efectivamente se busquen, dentro de todas las diferencias, acuerdos mínimos. Pero por supuesto creo que estos acuerdos no deben ser
escondidos, no deben ser algo que la ciudadanía no conozca. Estos acuerdos deben conocerse, deben transparentarse, y creo que todo esto de manera articulada, pensando en el eje social, priorizando el eje social, va a traer efectivamente beneficios en este segundo año. Este segundo año es trascendental para el gobierno y como tal debe ponerse a la altura y empezar también a cumplir estas promesas de gobierno que le llevaron de cara a la segunda vuelta a que sea finalmente electo el presidente Guillermo Lasso. Yo coincido plenamente en el sentido de que los acuerdos políticos deberían ser transparentados. Eso en un mundo ideal no siempre ocurre aquí en el Ecuador. Quiero agradecer a nuestros invitados, a Karen Garzón Sherdek, a Lolo Echeverría, a David Chávez telemáticamente por haberse conectado. Gracias, David, un abrazo. Gracias, Fabricio. Nuevamente un saludo a Karen y a Lolo. Gracias. Gracias, Lolo. Gracias, Karen. Gracias por la gentileza. A nuestros invitados haciendo una primera aproximación, un balance desde sus ópticas, sus visiones sobre este primer año de Lasso. Voy a la pausa, 8:5. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.